Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública en jornada de día jueves, donde la senadora independiente Fabiola Campillay presentó una querella en contra del Estado. Acusa daño moral tras las lesiones sufridas durante las manifestaciones del año 2019. Como indemnización, exige 2.200 millones de pesos. El requerimiento fue presentado en febrero ante el segundo juzgado civil de San Bernardo, pero recién hoy se hizo público. En la querella, por ejemplo, la parlamentaria pide una indemnización de perjuicios. Según precisan en el documento, tanto la parlamentaria como la familia han sufrido un evidente daño moral por el actuar doloso o a lo menos negligente de Carabineros. En concreto, la senadora Campillay solicita 700 millones por los daños sufridos y otros 1.500 millones para indemnizar a su cónyuge e hijas, así como a otros familiares que en base a la querella presentan también un profundo daño psicológico. La ministra Camila Vallejo afirmó que como gobierno jamás van a cuestionar las iniciativas, menos las acciones que provengan de las propias víctimas en materia de exigir la protección y también el resguardo de sus propios derechos. Comienza aquí, Vía Pública. Vamos a comenzar de inmediato hablando de política durante esta semana en que hemos tenido puntos altos en el rechazo, en el apruebo. Estamos precisamente aquí con el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal, ahora flamante coordinador del apruebo. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Hola, Davor, buenas noches. No sé si tan flamante, pero coordinador. Bueno, partamos con eso. ¿Con qué expectativas se integra al comando del apruebo? No, es una broma simplemente. No, con mucha expectativa. Este es un comando que ya está bastante desplegado a lo largo de Chile. Son 270 comandos comunales que se han ido organizando espontáneamente. 190 son las organizaciones sociales que componen el comando y además todas las fuerzas de los partidos que apoyan el apruebo. Creo que tenemos una tremenda oportunidad. Quedan 45 días y yo pienso que tenemos que hablarle a aquellos que quieren un cambio en Chile, pero que quieren un cambio tranquilo, que quieren certezas también, ¿no? Que quieren certeza y estabilidad y que también quieren saber cuáles son las conquistas concretas que la Constitución tiene para ellos, la nueva Constitución tiene para ellos, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Diputado, y usted como coordinador del apruebo es uno de los coordinadores. ¿De alguna manera llega a ser también un contrapeso del Partido Comunista que algunos lo ven como hegemónico con la diputada Carol Cariola? Bueno, eso ha dicho la prensa, pero no es cierto porque... La prensa reportea, no, está bien. Político. Está muy bien. A ver, no, nosotros tenemos con Carol una buena relación de hace mucho tiempo. Representamos, claro, sensibilidades distintas. Esta familia del apruebo es una gran familia y hay una sensibilidad que es la que yo represento, en donde está la centroizquierda, ¿no? Donde está el Partido Socialista, donde está el Partido por la Democracia, donde está el Partido Liberal, donde está el Partido Radical, y lo que representamos básicamente es un cambio tranquilo, un cambio tranquilo. Y claro, hay por supuesto otras sensibilidades también en el apruebo, pero no estamos ni peleándonos, ni en competencia, ni mucho menos. De hecho, yo con Carol Cariola siempre me he llevado muy bien, y claro, representamos sensibilidades distintas, pero en un comando que tiene un objetivo, ganar el 4 de septiembre. ¿Y aprobar para qué? ¿Usted es de los que está por el apruebo a secas o aprobar para reformar algo? A ver, yo no tengo ningún complejo con hacerle reforma al texto. ¿Le gusta esto completo o no? ¿O le gustan algunos pedazos nomás? Bueno, como dijo la presidenta Bachelet, no hay constitución perfecta, sin embargo se acerca mucho a lo que yo aspiro. Ahora, yo en particular, y me parece que la centroizquierda en su conjunto, estamos en una posición muy clara. Hagamos las reformas que haya que hacer. No tenemos ningún complejo con eso. Hagamos todas las reformas necesarias. ¿Qué hay que partir reformando? A ver, hay cosas del sistema político que tenemos que mejorar. Por ejemplo, la reelección presidencial, la iniciativa financiera de los parlamentarios. En fin, hay sistema de justicia, también es importante observarlo. Ahora, yo digo, son cuestiones que nos vamos a poner de acuerdo después de que gane el apruebo. Porque es más viable ponerse de acuerdo una vez que gane el apruebo que ganando el rechazo, que yo lo creo un camino mucho más incierto, más pedregoso, porque ahí va a ser probablemente más difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ahora, como digo, nosotros no tenemos ningún problema en avanzar con mejoras al texto, pero este texto es un buen punto de partida que es muchísimo mejor que la vieja Constitución del 80. Ya.
Si gana el rechazo, ¿usted no le cree a la derecha que está disponible, que está llana para, una vez que se baje a 4/7 los quórum, hacer las reformas que haya que hacer? Mira, sinceramente me cuesta creerlo por una razón. Hoy les vino una especie de amor por las reformas que no se lo hemos visto en los últimos 30 años. Por el contrario, lo que hemos visto es que ellos han sido defensores muy aférreos de la Constitución del 80, que fue una especie de tapón para los cambios cuando eran necesarios. Cada vez que se intentaron hacer mejoras en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, la vieja Constitución del 80 fue más bien un tapón, un dique. Y ellos fueron muy defensores de eso, no se movieron nada. Pero entonces, ninguno de esos senadores, diputados, está hoy día en el Parlamento. Hoy día la UDI la encabeza Javier Macaya, que tiene creo que 43 o 42 años. Sí, pero a mí también me ha tocado ver cómo ellos han rechazado la gratuidad en la educación, cómo han rechazado una serie de derechos que ha costado tanto avanzar en ellos, que este nuevo texto constitucional los garantiza. Ahora, vuelvo a insistir, yo creo que el camino del rechazo va a ser mucho más complejo porque nos va a meter en una discusión en el Congreso sobre cuál es el mejor camino. Y no vamos a tener acuerdo, probablemente, va a ser difícil. Y no me extrañaría la actitud de algunos de decir, ¿saben qué? Me llevo la pelota para la casa y no... O sea, algunos van a pasar del no lo vimos venir al aquí simplemente no ha pasado nada. Claro, diputado, pero hoy día la realidad es que por lo menos más de 10 encuestas muestran que el rechazo va a ganar o ganaría si la elección fuera mañana con más de 10 puntos de diferencia. En ese contexto, el efecto Bachelet, la presidenta Bachelet que está en nuestro país, que se reunió o está reunida hasta ahora todavía con el presidente Gabriel Boric, ¿qué efecto tiene en la campaña? ¿Debe ella ser un integrante también del apruebo, no del comando, pero hacer alguna acción en favor? Bueno, la presidenta Bachelet, por supuesto que es un tremendo activo para el apruebo. Yo creo que ella fue una mujer que le tocó enfrentarse a las limitaciones de la Constitución del 80. Le tocó. A pesar de eso, logró gratuidad en educación, logró avances significativos, pero en su gobierno muchas de las reformas tenían dificultades serias en la Constitución. Ahora, ella en particular, creo, es una mujer que le hace muy bien al apruebo, pero está en un rol internacional, entonces tiene ciertas limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones, lo que dijo ayer, por ejemplo, a mí me representa muy bien, que es esta Constitución como ninguna. No es perfecta porque no hay ninguna que sea perfecta, pero esta se acerca mucho a lo que a mí me gustaría y es además, si es que es cosa de leerla, es infinitamente mejor que la Constitución que tenemos del 80, porque además esta es una Constitución del siglo XXI, o sea, es una Constitución moderna, actualizada. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Pongo un ejemplo concreto. El agua no lo podemos seguir tratando como lo trataba la Constitución del 80. No podemos, porque estamos en un escenario de escasez hídrica. Ya hay muchas comunidades que no tienen agua. Entonces, esta Constitución se hace cargo mucho más de un tratamiento sustentable para el futuro. Diputado, ¿qué está pasando en la Cámara de Diputados, en el Parlamento? Ayer veíamos un proyecto que se tildó de emblemático, el veto que mandó el presidente Gabriel Boric por la infraestructura crítica. Tuvo por lo menos 10 votos de su sector que no estuvieron con el proyecto, que no estuvieron con la moneda finalmente. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Se puede coordinar así un buen apruebo o no? A ver, creo que, bueno, son cosas distintas, el Congreso tiene sus propias lógicas, pero diría lo siguiente, el gobierno está en una agenda de seguridad, agenda que yo comparto plenamente. Yo soy de Arica, del norte, la realidad que estamos viviendo respecto al crimen organizado hay que enfrentarla con dureza. El presidente estuvo con nosotros en el norte hace un par de semanas y fue clarito, no vamos a permitir que se nos cuele la delincuencia y vamos a perseguir a las bandas de crimen organizado. Entonces, el Estado tiene distintas herramientas. Pero ¿cuál es el problema? No podemos dejar solo al presidente en esto. Yo aquí hago un llamado a todas las fuerzas oficialistas. No podemos dejar solo al presidente en una tarea que es de Estado. O sea, esto no es de izquierda o de derecha. Combatir al crimen organizado no es de izquierda o de derecha. Entonces, ¿cómo se entiende lo que pasó el miércoles? Yo creo que ellos tendrán que explicarlo. Sobre todo después de que el presidente, entiendo, se reunió con varios de ellos en Cerro Castillo el martes. Bueno, a mí me toca ser coordinador del comando del apruebo, no así de la bancada oficialista completa en su conjunto en el Congreso, por lo tanto no puedo hablar por ellos, pero sí creo que yo voté a favor. No voy a dejar al presidente solo en esta agenda de seguridad, hay que acompañarlo, el presidente está clarito y decidido. Ahora, también me cabe una pregunta, ¿por qué razón la derecha, que había sido quienes permanentemente interpelaban al presidente para que tomara medidas de seguridad, que habían votado hace un día antes en el Senado a favor de este proyecto, en la Cámara deciden rechazarlo? Todo indica que fue por una vendetta política para que el presidente se tropezara. O sea, le pusieron el pie para que el presidente se cayera. Porque no se explica cómo ellos, que habían estado pidiendo esto hace mucho tiempo,
lo votan un día en el Senado a favor, al día siguiente la Cámara deciden dar un giro. Es raro, a lo menos. Ellos tienen que dar explicaciones también. Diputado, ya sé cómo está el clima en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Qué cree usted que va a pasar con la ratificación del estado de excepción de esta prórroga, donde hoy día muchos parlamentarios criticaron que no se vaya a extender hasta la región de Los Ríos? Sí. A ver, todo indica que se va... Bueno, que el gobierno va por supuesto, a insistir con la prórroga. Yo voy a votar a favor, todo el Partido Liberal va a votar a favor, la centroizquierda en su conjunto va a votar a favor. Yo creo que esto se va a prorrogar, de todas maneras se va a prorrogar. La ministra del Interior ha dicho que no descarta que esto se pueda extender, ¿no? A otras regiones. De ser necesario, bueno, entonces el gobierno lo tendrá que evaluar y tomar la decisión. Ya, pero ¿usted cree que va a haber un respaldo al gobierno, por lo menos en este proyecto? Yo diría que sí, como lo ha habido en el pasado en estas prórrogas, ¿ah? Porque, a ver, la realidad puede más que cualquier cosa. Si es que hay una situación de violencia aguda, hay que tomar medidas y el presidente eso lo entiende muy bien. Entonces yo diría, de nuevo, insisto, no dejemos al presidente Boric solo en esta agenda, que es una agenda de Estado. No estoy de acuerdo con los que dicen que esto es una agenda de derecha. No, ¿por qué va a ser de derecha? Por el contrario, si queremos tener justicia social, las fuerzas progresistas, no hay justicia social sin seguridad. Porque ¿quiénes son los que más se afectan cuando hay violencia en los barrios? Los más pobres. Diputado, ¿cuántos de los problemas que hay en el Congreso pasan por la gestión del ministro Giorgio Jackson, que es además contemporáneo suyo, fueron compañeros ahí en el Parlamento, eran parte no de la misma bancada, pero de los estudiantes que llegaron al Congreso? Bueno, fue de la misma bancada. Y ahora muchos lo critican, por lo menos esta semana, los parlamentarios que han estado acá, varios lo han criticado que la relación no es de las mejores. A ver, no, yo no lo critico, yo creo que el ministro Jackson está haciendo el mejor de los esfuerzos, no es fácil, llevamos 4 meses, claro, hay que mejorar todo lo que sea necesario, en eso ninguna duda, hay que tener una relación más directa, está bien, pero no creo que sea responsabilidad en particular del ministro Jackson todo lo que está pasando en el Congreso. De hecho, recordemos solo lo que pasó en el gobierno anterior. Había una dispersión en el Congreso también, que se mantiene hoy, o sea, no responsabilizaría a él en particular, creo que está haciendo su mejor esfuerzo, lo veo todos los días. ¿Pero es dialogante? Es diálogo, de hecho, me da la impresión de que todos estos proyectos dan cuenta también de un diálogo. Este mismo proyecto de infraestructura crítica no es un proyecto originalmente del gobierno, es una moción de parlamentarios que el gobierno recoge y pretende mejorar. Entonces yo diría, sí, hay diálogo. De hecho, pongo otro ejemplo. El bono de invierno fue una iniciativa que surgió de los 13 parlamentarios que somos miembros de la Comisión de Hacienda. 13 parlamentarios de izquierda a derecha, ¿eh? Y el gobierno toma esta propuesta que nosotros le hicimos de bono de invierno y la hace ley. Entonces, hay un diálogo, incluido del parlamentario desde la UDI hasta el Partido Comunista. A propósito del gobierno, ¿ha habido la presidencia necesaria a puertas del plebiscito del 4 de septiembre? Hoy día muchos criticaron que vieron al presidente Gabriel Boric firmando no esta misma, pero copias de la Constitución, del proyecto. A ver, bueno, a mí me ha tocado acompañar al presidente en la calle, en terreno, y se genera un clima muy especial en el sentido de que él se acerca a la gente, hay un diálogo, es muy espontáneo todo lo que pasa ahí. Y claro, alguien le pidió firmar la Constitución. Es que fue más de uno, parece. Sí, probablemente, no lo sé, la verdad, yo vi a uno, pero me pareció que fue más bien un gesto de fraternidad, de cariño, no le asignaría en eso un intervencionismo. Además, ¿para qué andamos con cosas? Para nadie es un misterio que el presidente tiene una opción, digamos. No creo que por firmar un saludo en un texto vaya a significar mucho más. Claro, pero es que es eso, más la visita del diputado Soto a La Moneda, más la publicación en Instagram de Chayanne, que ha sido tan comentada, en fin, son varias cosas. Sí, yo no le daría una connotación tan... A ver, ¿qué es lo importante acá? Que el gobierno, ni los municipios, ni nadie puede gastar un peso del Estado en una campaña o en otra. Y eso hasta el minuto no lo hemos visto y yo diría no lo vamos a ver porque el gobierno está muy claro en esto. Hay una línea que no se puede cruzar. Diputado Mirosevic, muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias a ti. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a una muy breve pausa, ya volvemos con más informaciones, no se vayan. Ya estamos de regreso en este Vía Pública en jornada de día jueves. Chile es más que una sola ciudad y nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin, que es darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Como siempre tenemos más conversación acá en Vía Pública, de política en este caso. Vamos a tomar contacto de inmediato con la senadora independiente por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, a quien saludamos. ¿Cómo está, senadora? Muy pero muy buenas noches.
Buenas noches, Daor. Un gusto saludarte. Bueno, senadora, quiero preguntarle primero por los estados de excepción, que ha sido la palabra quizás más recurrente durante esta jornada. En su región está vigente hace ya muchas semanas, también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Sirve el estado de excepción? ¿Usted está conforme con lo que pueda hacer un estado de excepción? Mira, Daor, el estado de excepción, si hacemos un poco de historia, está instalado en la Araucanía, en la macrozona sur, desde octubre. Se terminó un breve tiempo de lapsus en donde el nuevo presidente, cierto, había anunciado que él iba a terminar con los estados de excepción, pero luego, cierto, de enfrentarse a una realidad muy dura, lo vuelve a instalar. El año pasado no fue fácil también, y hay que decirlo, que el presidente Piñera, digamos, instalara el estado de excepción. También le costó, porque efectivamente no es fácil tomar la decisión, pero el año pasado hubieron 2.700 atentados en la Araucanía, entonces evidentemente no había mucho que hacer. Y hoy día sí, ha servido, ha bajado principalmente la intensidad de los delitos vinculados a usurpación, ataques armados que han provocado ya más de 7 víctimas en la Araucanía este año, y eso se agradece porque no hemos estado en noticias vinculadas a asesinatos en este último tiempo. Sí, los delitos incendiarios han continuado y se han ido extendiendo, que era bastante evidente a las zonas de los ríos, porque ahí no hay estado de excepción y estamos al límite. Donde han habido atentados estamos en el límite con la novena, y estos grupos se desplazan rápidamente hacia esas zonas, pero sin estado de excepción yo no sé cómo podríamos vivir con cierto grado de tranquilidad. Senadora, Yo vengo llegando por sí, la carretera ahora desde Santiago, me vine por tierra y pasé por la zona, digamos, donde hay hoy día militares y carabineros, y le puedo asegurar que al menos en la Ruta 5 Sur habían desplegado una fuerte contingencia militar y de carabineros. senadora, y uno que mira este conflicto desde afuera se pregunta, y se lo preguntarán millones de chilenos también en su casa, ¿hasta cuándo se van a extender estos estados de excepción? Porque no puede ser eternamente que tengamos cada 15 días que el presidente tenga que enviar un proyecto y que el Senado y la Cámara de Diputados tengan a bien aprobárselo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Yo creo que es una muy buena pregunta, porque finalmente lo que hace falta acá, y que yo creo que en el discurso del gobierno, primero reconocer que hay terrorismo, porque Chile hoy día está catalogado en el número 18 en el mundo por la condición terrorista que hay justamente en esta macrozona sur, y que no es un tema menor. O sea, si lo reconocen los organismos internacionales, el gobierno tiene que hacerlo. Y lo segundo es que paralelo al programa Buen Vivir que se está implementando el gobierno, que obviamente es bienvenido, y al estado de excepción hay que darle todas las posibilidades, incluso potenciar la fiscalía para poder desarticular todas las organizaciones radicales, o ORT, como se llaman acá, organizaciones de resistencia territorial, que son aproximadamente 7, que son las que dejan cierto su firma, sus letreros, luego de atentar contra la propiedad privada, contra las personas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve videos como el de hoy día, en donde Héctor Yaitul se adjudica a atentados, justifica que estos atentados que ocurrieron en la semana en que se conmemora el año de la muerte de uno de los integrantes de la CAM, ellos consideran que es lógico atentar contra todo lo que pase por el frente. Entonces, yo creo que la desarticulación y la enfrentar, como lo han hecho otros países del mundo, que sé que duele, que es difícil, pero que es necesario, que es ingresar a los sectores donde hoy día están instalados, y de alguna manera determinar que son hoy día crimen organizado, porque se unen para atentar contra la vida de personas, la propiedad privada, libre tránsito, quema de infraestructura privada y pública. O sea, hay argumento de sobra. En ese sentido, esperamos que efectivamente el gobierno, sé que no es responsabilidad del gobierno, son 25 años de situaciones complejas, violentas, y que hoy día es terrorismo puro. Senadora, usted hablaba de Héctor Yaitul. ¿Qué esperaría usted como senadora de la República que hiciera el gobierno? Porque no es la primera vez que él toma la palabra y emplaza directamente a las autoridades diciendo que van a continuar los hechos de violencia en el sur de Chile. ¿Qué debería hacer el gobierno hoy día? Yo creo que el gobierno tiene que buscar la manera de detenerlo, de procesarlo. Son muchas hay muertes, hay mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha angustia, y por supuesto también una situación de alguna manera de desamparo en una región donde al menos en la Araucanía vive 1 millón de habitantes,
mapuches y no mapuches que están sufriendo y que yo te digo, en mi oficina, al menos en varias de mi oficinas, hemos tenido que recibir y apoyar a personas que han quedado sin nada producto de estos atentados, que no tienen ni una culpa, ni una responsabilidad, y que claro, el Estado de Chile tiene algunas deudas, principalmente oriental, reconocimiento de los pueblos indígenas, también a poder ordenar la situación de la entrega de tierras, porque tampoco puede ser eterna. Se han entregado una cantidad similar a 300.000 hectáreas en la Araucanía, y es mucho dinero, son alrededor de 85, 90 millones de dólares, y queda por entregar, pero el tema es que hay más de 600 comunidades esperando, y la verdad es que faltaría tierra en Chile para poder entregar todo lo que se espera que sea entregado. Y la Constitución nueva propone, digamos, una entrega prácticamente total de varias regiones, cuestión que es muy preocupante para quienes vivimos en esta zona. Senadora, y a su juicio, ¿usted coincide con lo que ha dicho hoy el subsecretario Monsalve de que por ahora no es necesario decretar el estado de excepción más al sur, incluso hasta la región de Los Ríos, basta para controlar la zona con estar en la Araucanía y en parte del Biobío, o no? No, yo creo que para cualquier gobierno ahora es difícil instalar un estado de excepción, y por eso es que también nosotros creemos que mientras más herramientas tenga el gobierno, por eso fui Sí. coautora del proyecto de infraestructura crítica, pero creo que comete un error. Yo sé que están estirando, como se dice en chileno, el chicle un poco, pero yo creo que lo van a tener que instalar igual, porque ya han habido más de 70 atentados en el último mes, en estos últimos 2 meses, y es obvio que aquí están más restringidos y van a atentar contra, digamos, la región de los ríos. Así que creo que más temprano que tarde va a terminar cediendo el gobierno, y que eso, la imagen que queda de ahora es que nos está ganando el terrorismo, está ganando el crimen organizado, y yo no quiero hacer un ataque frontal porque sea una senadora de oposición al gobierno. Si esto es un problema país y tenemos que ordenarnos, por eso lamento tanto la situación que ocurrió con el proyecto de infraestructura crítica, porque no reemplaza el estado de excepción, es complementario, pero es una pésima señal política para las personas que hoy día no están viendo y que no entienden qué pasa. Algo que iba a ayudar se rechaza por un gallito político que en el fondo habla de que tenemos una profunda crisis en la institucionalidad política que hoy día está al debe con la ciudadanía. Y el proyecto de infraestructura crítica del cual usted es autora junto al senador Kenneth Pugh, que había sido aprobado además en el Senado, pasó a la Cámara, con este Sí. veto finalmente se rechaza. Usted dice hubo un gallito político, pero ¿qué prima más, el Sí. gallito político o la vida, la realidad, la cotidianidad de millones de chilenos que viven en el sur y que quizás en esta ley tenían una esperanza de cuidado en la esquina de su casa? Claro, y sobre todo porque, mira, este proyecto de infraestructura crítica no es un estado de excepción, sino más bien es una delegación, digamos, de ciertas atribuciones al presidente para cuidar infraestructura crítica en el país. Entonces, y esto no se nos ocurrió no por la Araucanía, esto se nos ocurrió por el tremendo daño que ocurrió en la infraestructura pública y privada de la región metropolitana, en la cual ustedes quedaron sin metro, en varias estaciones, hubieron ataques a consultorios, ataques a supermercados, que implicó que hay algunas comunas que hoy día no la tengan, porque además este proyecto tenía la singularidad que el presidente podía decidir que lo que era infraestructura crítica en algún territorio que hoy día está en peligro, e incluso proteger temas privados si son fundamentales para la ciudadanía, en términos de servicios eléctricos, internet, agua, transporte, salud, educación, entre otros. Entonces, no se entiende. Yo, la verdad, con mucho respeto, estamos en democracia y todos, cada uno vota en conciencia, pero cuesta entender, porque lo que confundieron de ahora, para que quienes están escuchando, ellos plantearon, los diputados, que si se aprobaba el proyecto de infraestructura crítica, se iba a retirar el estado de excepción de la macrozona sur. Y la verdad es que me da la impresión que ahí el gobierno cometió un error comunicacional también al no aclararlo. Que son situaciones distintas, uno es un estado de excepción, otro es una atribución del presidente, y mal que mal lo que hicieron con esta interpretación, que quizá el gobierno nunca aclaró, y ahí cometió un error para mi gusto, de no aclararlo y decir de frente, mira, nosotros vamos a seguir manteniendo el estado de excepción en la Araucanía, pero esta herramienta la requerimos. Yo solo le pregunto a quienes me escuchan, ¿hay seguridad que para el 4 de septiembre, sea cual sea el resultado, no vamos a tener una situación de desorden público que implique nuevamente la situación de violencia y destrucción que vivimos hace 2 años atrás? Nadie lo puede asegurar. Entonces esto podría prevenir instalar militares en todas las zonas donde pudiera haber riesgo. Y hoy día esa herramienta no existe.
Senadora, y viendo el futuro, viendo o quizás buscando la paz para la zona de la Araucanía y para el Biobío, ¿le parecen que han sido las correctas las primeras señales que ha dado el gobierno del presidente Gabriel Boric, más allá de esto del estado de excepción, las otras Sí. señales, las que son para el mundo indígena, para las comunidades que estaban esperando que se destraben algunos conflictos hace mucho tiempo y que también han comenzado a avanzar quizás de manera más silenciosa que lo que es la quema de camiones que está a mis espaldas, pero también ha ido avanzando? ¿Se va a alcanzar Sí. la paz en el Veo corto la, plazo o no? veo la imagen y es terrible. Mira, yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede. Hay 2.500 comunidades indígenas en la región de la Araucanía. Yo diría que el 99% es gente muy pacífica, que espera soluciones en temas de camino, de agua potable, de salud, entre otros. Esas personas hoy día están siendo afectadas, ¿por qué? Porque como hay tanto terrorismo, y te lo puedo asegurar que es así, que alrededor de un 20 o 30% de todas las licitaciones en temas de caminos, de construcción de escuelas, de postas, etcétera, no se están pudiendo hacer porque nadie postula, porque como hay tanta violencia, ninguna empresa quiere trabajar arriesgando su patrimonio. El gobierno anterior trató de buscar algún tipo de seguridad, pero no logró encontrar un instrumento jurídico que lo permitiera. Y hoy día el gobierno lo que está haciendo es tratar de ver cómo hace un sistema de autoconstrucción con obras públicas y vialidad, con algo de, digamos, porque no es muy difícil transformarlo completamente en una empresa ejecutora, pero están viendo que el tema se complejiza principalmente por la seguridad. Entonces, las comunidades, yo creo que sí va a aumentar al doble el tema de las tierras, pero uno lo único que espera es que se le entreguen tierras a quienes están esperando más de 12, 15 años y no haya presión, digamos, de fuerza para que, como ha ocurrido durante 20 años, terminen siendo comunidades como la Temucuicú, que presionó muchísimo a través de la fuerza y se le entregó incluso más tierra de la que ellos tenían como título de Mercedes Medro. Entonces, uno hace un llamado al gobierno en ese sentido y lo otro es que no va a generar tanta expectativa, porque lo que se está generando hoy día es que hay conflictos, por ejemplo en Vilcún, donde dos comunidades están enfrentadas por tierras producto de este ofertón, porque en realidad es verdad, se aumentó al doble el presupuesto, pero va a alcanzar, en vez de a 20 comunidades, ir a alcanzar a 30 o 40. Pero hay 600 esperando. Por eso hay que hacer una modificación urgente de la ley indígena. Y bueno, va a quedar todo en statu quo hasta que termine el proceso de plebiscito y hasta el momento seguir esperando. Pero si hay alguna región que se va a ver muy complicada si se aprueba la nueva constitución, y tengo que ser súper franca en decirlo, yo quiero reformas también y pido que confíen en que hay una renovación completa del Senado y la Cámara de Diputados. Hoy día hay gente que ya no está y somos generaciones nuevas, yo no tan ni joven, Senadora, pero con ideas distintas. pero ¿por qué usted dice que si se aprueba esta nueva constitución quizás no se va a lograr con mayor premura la anhelada paz en la Araucanía? Cuando hay mucha No, gente yo quizás creo que desde otras regiones de Chile que ve en esta constitución que hay varios derechos que se le otorgan al mundo indígena y que uno podría pensar eventualmente que podrían contribuir a alcanzar la paz en su zona. ¿Por qué no usted le dice que no va a puedo, ocurrir eso? le puedo asegurar, y lo digo con mucha seriedad y responsabilidad, que si se llega a aprobar eso en la región de la Araucanía, no van a pasar muchos días hasta que hayan enfrentamientos entre mapuches y no mapuches por tierra, porque evidentemente aquí lo que se hace es decir que se deben restituir tierra y no hay claridad de cuántas, cuáles. Evidentemente hay mucha expectativa que además va a estar firme en una constitución que se las asegura. Hoy día la orgánica institucional no tiene claridad cuántas tierras son las que se deben entregar, cuántas son las que faltan, por lo tanto, esta expectativa va a generar conflicto, evidentemente, y mucha pugna, más de la que ya tenemos. Y por otro lado, cuando usted quede con la sensación de que hoy día van a haber dos justicias, una indígena, otra no indígena, cuando la Constitución no aclara cuál va a ser la que me corresponde a mí o cuál va a ser la que le corresponde a una comunidad indígena, la verdad es que eso genera incertidumbre y por supuesto angustia. Yo creo que usted le puede preguntar a cualquier abogado, digamos que lleve un tiempo trabajando, no hay historia de justicia indígena como se está planteando y menos diferenciada por pueblos que son bastante la diversidad que aquí se plantea. Entonces, si usted me pregunta, yo lo he dicho en todas partes y con mucha seriedad, yo creo que si se aprueba la nueva constitución, la región más afectada sin duda va a ser la Araucanía, porque evidentemente hay grupos más extremos indígenas que lo que pretenden es restitución total del Biobío prácticamente a más allá de los ríos, y lo que habría que preguntarse entonces, Davor, es por qué hay comunidades que ya están pidiendo, 32 comunidades en la CONADI, los
títulos de muchas poblaciones completas de Temuco para que sean restituidas. Imagínense lo que va a implicar, cómo va a ser la situación posterior a la aprobación de esta Constitución. Yo estoy súper disponible, aprobé los 4/7, presenté un proyecto con el senador Castro para que sea una comisión de expertos la que proponga una nueva Constitución, tal como lo ha pedido la ciudadanía. Estoy muy disponible a hacer cambios en muchos ámbitos. Decirle que el agua que se cambió en el Código de Agua, estaba escuchando una entrevista, cambió completamente, hoy día es un patrimonio de todos los chilenos, está resguardado y toda la especulación de agua se termina con la eliminación de los derechos de agua a toda persona que no lo use. Entonces hay que estudiar más, hay que investigar más antes de opinar, y la verdad es que Chile tiene que hacer cambios, pero no tan profundos como el que plantea la Constitución. Pero si usted me pregunta, y ojalá Dios quiera que no sea así, lo que le estoy diciendo, acuérdese de mí, que si se aprueba esta Constitución, la Araucanía, si hoy día está complicada, está tremendamente compleja, y el estado de excepción probablemente ni siquiera va a ser la solución. Quedan casi 6 semanas todavía para el plebiscito. Senadora Carmen Gloria Aravena, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Que estén muy bien. Muchas gracias. Usted. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa aquí en Vía Pública. Ya volvemos con más. No se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública. Recuerde, protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted de la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Veamos qué más tenemos en este Día Público, en la jornada donde estamos terminando ya el día jueves. A esta hora, Santiago, ¿cómo estará de temperatura? Hemos tenido días bastante primaverales. Lo cierto es que vamos a revisar primero el .cl, 24horas.cl, con el bono invierno. Esta pregunta se repite mucho entre las personas. ¿Hay que postular el beneficio? Dice allí, este miércoles el proyecto fue aprobado en el Congreso y se está a la espera de la promulgación del Ejecutivo. Algunas fechas se han mencionado como posibles opciones para el pago de la ayuda de 120.000 pesos. Ha dicho la ministra que muchas de las personas que son beneficiarias, 7,5 millones de personas, probablemente no van a tener que hacer ningún tipo de trámite, ya que va a ser depositado a través de las cuentas que ya están en manos del Estado, además, luego de los beneficios que se entregaron a través de la pandemia. Están las cuentas RUT, está el registro social de hogares y también otros elementos para saber dónde depositar ese dinero. Ahora sí, veamos cómo está nuestra capital, que ha tenido días más primaverales que invernales, pero con mucha contaminación. Seguimos con alerta ambiental acá en Santiago. A esta hora está despejado con 5,4 grados de temperatura. Estamos esperando la lluvia, ojalá hacia el inicio de la próxima semana. Por ahora, mañana 21 grados en Santiago, muy pero muy grata la temperatura. El día sábado ya tenemos 17 y si esto continuara, se indica que el lunes o el martes en la mañana podrían caer algo de lluvia en la capital, y es más que necesario por la contaminación que estamos enfrentando. En el norte de Chile, en Pica, mira la temperatura, 31 grados. En la zona central, en Molina, 14 grados de temperatura para enfrentar esta jornada del día viernes. Pero un día como hoy, 21 de julio, Guns N' Roses debutó con el álbum Appetite for Destruction. Este disco, que hoy cumple 35 años, es uno de los elementos básicos en la colección de rock de cualquier fanático de la música. ¿Sabía usted que este disco lanzó a la fama a los Guns, pero no fue tan popular en su debut? Solamente vendió 200.000 copias después de varios meses y llegó a la cima de la lista del Billboard 200, que contabiliza y muestra los grandes temas del mundo, después de un año de haber salido al mercado. De fondo estamos escuchando Welcome to the Jungle, que es el segundo sencillo del disco y una de las canciones más reconocidas de esta banda estadounidense. Fue escrita por Axl Rose basándose en su primer viaje a Los Ángeles y cuenta además algunas anécdotas que le ocurrieron en esa ciudad. Por ejemplo, cuenta en las letras un asalto que sufrió a los pocos días de llegar a la ciudad. Los dejamos con esta música, con muy buena música. Terminamos este Vía Pública de día jueves. Buenas noches.